soy Facundo Guadaño y hoy me encuentro con Boris Matías Grinchpun, que es profesor y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de Historia Económica y Social en Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma casa de estudios, investigador, miembro del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, el Núcleo de Estudios Judíos y la Red Derechas, Historia y Memoria. Fue becario de grado del CIN y doctoral del CONICET. Fellow de las bibliotecas presidenciales John F. Kennedy, Lyndon Johnson y Harry Truman. ¿Cómo estás, Boris, después de ese extenso currículum? Bien, después de ese extenso currículum un poco cansado, y hoy también un poco cansado, un lunes bastante agotador, para ser principio de semana y feriado, pero contento de poder estar acá hoy dialogando con vos. Exactamente, bueno, parece que no tomo descanso en diálogos, inclusive hoy en un feriado, pero bueno, me acuerdo una vez, yo pongo una anécdota acá, antes de filmar con Horacio González, antes de filmar lo que terminó siendo una especie de documental que hicimos, le dije, sí, bueno, filmamos este día, pero era un feriado, y me dijo, sí, bueno, pero más allá de que sea feriado o no, y filmemos o no, para mí tiene cierta cierto orden de sacralidad, dijo la palabra feriado, así que no vamos a filmar. Bueno, desobedecemos el mandato de Horacio González y comenzamos este diálogo. Boris hizo una ponencia respecto al rock y la dictadura hace unos años, y estamos acá justamente para hablar sobre lo que es la cultura de masas y cómo, digamos, lo que puede ser la subversión de lo que se llama la contracultura es aceptada dentro de la cultura de masas. Lo que te pregunto, Boris, es directamente, ¿qué entendés vos por cultura de masas? Y si efectivamente hay una contracultura que se pueda oponer a esta cultura hegemónica. Yo cuando recurro al concepto de cultura de masas, lo hago de manera un poco ortodoxa, porque sigo los lineamientos en particular de la Escuela de Frankfurt, más específicamente de Benjamin, en algunos de sus textos más conocidos y más leídos, y bueno, después, por supuesto, de Adorno. Eh, Después, por supuesto, ¿no? Como muchas veces en las ciencias sociales uno tiene que ser ecléctico, intentando ajustar el concepto a lo que uno está buscando o queriendo demostrar. Cuando yo escribí esa ponencia hace un tiempo, también me basé en Guy Debord, digamos, en distintas partes del situacionismo, pero sobre todo, digamos, en su libro de finales de los 60, Frederick Jameson. Y en ese sentido, digamos, yo entiendo la cultura de masas como un fenómeno que va de la mano con una sociedad de masas y con cómo el carácter reproductible, mecánico, industrial, si se quiere, va permeando, digamos, no solamente la propia reproducción de la vida material, sino la propia reproducción y producción de la vida simbólica. Entonces, yo entiendo, digamos, la cultura de masas como un fenómeno del siglo XIX y sobre todo del XX, y podríamos decirlo también del XXI, donde lo que vemos es, si se quiere, un proceso de producción en serie de capital simbólico que, digamos, está desde ya vinculado con ciertos capitalistas del propio mundo, ¿no? De la industria de contenidos, pero que también termina siendo una lógica hegemónica en el sentido gramsciano, ya que, digamos, las posibilidades alternativas, y acá nos podemos poner a pensar un poco en el concepto de contracultura, también terminan cayendo muy fácilmente en esta dinámica de acumulación de capital simbólico. Es decir, como hay un circuito independiente, por decirlo de alguna manera, que se supone que se construye en paralelo y contra un circuito mainstream, pero que en términos de Bourdieu, ¿no? De campo y hábitus, termina, digamos, manejándose de manera similar e incluso termina ofreciéndole, ¿no? Al mainstream algunos de esos insumos que le permiten revitalizarse y mantenerse, ¿no? Estos circuitos un poco de los que estabas un poco hablando vos, ¿no? Como la contracultura puede terminar siendo muy bien fagocitada por la industria cultural o la industria de contenidos.
En ese sentido, digamos, y para cerrar con cómo entiendo el concepto de cultura de masas y el eclecticismo, perdón que sea un poco rizomático, pero era una pregunta que me costaba ver por dónde entrarle. Pero para cerrar esta cuestión del eclecticismo, a mí me resultó de mucha utilidad a la hora de pensar estos fenómenos, y no, digamos, en función de una ponencia, sino simplemente del día a día, ¿no? Y de intentar entender un poco lo que me rodeaba. Los trabajos de Frédéric Martel, el sociólogo que es bastante conocido por su libro Sodoma sobre la Iglesia Católica, pero que antes tenía uno que creo que se llamaba Mainstream, que en su momento, digamos, me pareció una reconversión muy interesante de la teoría de Adorno y un poco también de la escuela francesa para entender estos fenómenos de la cultura de masas en la era del streaming. Pero bueno, eso para cerrar. No, pero bueno, a ver, hay muchos interrogantes. Yo igual quisiera ir, digamos, al hueso, porque hoy en día hay también un revival de esta época, al menos en lo que se entiende por contracultura. ¿Vos crees que el rock en Argentina ofreció resistencias al establishment? O digamos, como en esa ponencia tuya decís, Bajo Belgrano de Spinetta es algo pasatista, por ejemplo, o sea, porque también estaban Serú Girán, o sea, había otras bandas que quizás desde una visión muchísimo más interpretativista, podríamos decir, la resistencia está, digamos, en la acción performática y no en el contenido en sí. Pero bueno, ¿cómo evaluás, digamos, al rock de esta etapa? A ver, es interesante lo que planteas. Digamos, desde ya que si nos ponemos a pensar en los 60 y principios de los 70, tuvo un contenido contracultural, como decís vos, desde lo performático, pero también en la capacidad que tuvo de formar identidades que se pensaban rupturistas. Es casi, digamos, un cliché esta cuestión del extraño de pelo largo, pero, digamos, es la versión o el intento, digamos, si se quiere, de fagocitar esas nuevas subjetividades que marcaban un corte o se pensaban, digamos, en rebelión contra las anteriores. Respecto de los 70 y de los 80, hay una cuestión, digamos, historiográfica, que es que, digamos, el periodo, en una primera instancia, digamos, en las rememoraciones que hubo en los 80 y en los 90, se pensó como una instancia justamente de rebelión y de resistencia, en particular, digamos, contra eh, digamos, la dictadura, pero en general, digamos, contra un autoritarismo que habría estado subyacente en la época, no solamente desde marzo del 76. Contra eso después apareció otra lectura, digamos, más reciente, que es un poco, digamos, a la que me terminé anclando yo en eso que citas vos, que es, digamos, la visión contraria, digamos, que tiende a ver, digamos, no un colaboracionismo, pero sí, digamos, una trayectoria del rock que pudo sobrevivir durante los años de la dictadura, seguir produciendo y que no estaba restringido a eh, circuitos clandestinos. Por supuesto que una visión no quita, digamos, la existencia o, digamos, o la coexistencia con la otra, ¿no? Las dos, hasta la actualidad, siguen mezclándose y uno podría ser de nuevo ecléctico y decir, bueno, capaz hay una vía media. Y yo me inclino por esto en señalar que, digamos, dentro de la amplitud, digamos, que encierra este fenómeno del rock, digamos, que no son solamente las bandas, sino también sus seguidores, digamos, las identidades y los artefactos culturales. Dentro de todo esto hay, digamos, distintas instancias, digamos, y distintas posiciones frente al fenómeno, digamos, de la dictadura, digamos. En este sentido es muy emblemático y muy conocido que cuando se hizo, digamos, el festival de rock, digamos, durante la Guerra de las Malvinas hubo bandas que participaron, digamos, bajo protesta y otras
como violadores que directamente no. Por supuesto, por una historia particular que tenía la banda con el Proceso, pero también, digamos, en un gesto que excedía, digamos, esa particularidad. Entonces, Pero interrumpo acá, Boris, para sí, decir, claro, o sea, lo que estás marcando del Barrock del 82. O sea, si ponemos la lupa en lo que pasó en el rock argentino del 76 al 80, vemos más casi como una especie de, como un telón, ¿no? Como que hay un cierre y hay persecución y hay exilio, y recién con cierto debilitamiento del proceso, con cierto agotamiento interno del proceso, se empiezan a ver, digamos, publicaciones, por ejemplo, creo que Alma de Diamante de Spinetta en los 80, bueno, empiezan a ver otro tipo de recitales, después se ve justamente el Barro que en el 82 aparece, bueno, Violadores, bueno, por supuesto B8, otras bandas, pero ya esto con un agotamiento del proceso, ¿no? sí, podríamos decir que sí. También es cierto, digamos, que la escena se reaviva, digamos, como lo marca la formación de varias bandas en el 79, que es, desde el punto de vista económico, digamos, al menos, uno de los mejores años, digamos, que tiene la dictadura. Pero sí es cierto, digamos, que se aprovecha un clima de apertura. Eh, digamos, por eso mismo es interesante, digamos, la periodización, y es algo que es cierto, digamos, y que conviene tener en cuenta, digamos, que esos primeros 3 años no fueron, digamos, los más, no fueron los más propicios, digamos, para la continuación, digamos, o dio lugar, digamos, a otras derivas de la cultura rock, como, digamos, la de todos esos exilios, pero sí señalar, digamos, que, digamos, este debilitamiento del proceso, eh, que recién, digamos, se evidencia, digamos, como una vía de salida en el 82, es un fenómeno, digamos, que no necesariamente, digamos, nos da el termómetro de lo que termina o lo que va a terminar ocurriendo, digamos, en la escena del rock. Eh, pero, digamos, sí, digamos, sería interesante, digamos, ahondar en lo que pasa en esa tesitura, digamos, del 78 al 79. Claro, pero igual, a ver, si ponemos la lupa en lo que todos ya conocemos y de lo que todos hablan, que es a partir del 83 comienza de nuevo, bueno, como vos lo mencionas en tu ponencia, hay salas, recitales, shows, bien, perfecto. Pero con Omar Chabán como gran capitalista de la escena, se forma otra industria. Entonces, ¿hasta qué punto Cemento, Café Einstein, a vos te parecen lugares de resistencia o te parecen efectivamente que responden justamente a esta reproductibilidad técnica del arte donde esta revolución, esta cuestión subversiva no parecería ser tal? Bueno, ahí es interesante, digamos, hay un nivel donde, por supuesto, digamos, este circuito, digamos, de las salas, que se piensa independiente, que se rige con otras normas, sigue reproduciendo, digamos, una lógica de ganancia, digamos, porque más allá del carácter vanguardista, rupturista que haya pensado Chabán con sus emprendimientos, digamos, él seguía siendo, digamos, un capitalista. Ahora, es cierto que en esos lugares se podían escuchar, digamos, ciertos ritmos, se podían encontrar ciertos géneros y ver ciertas performances, ¿no? Y participar de cierta sociabilidad que en otros espacios no. Eh, por supuesto, digamos, eran espacios que no se pensaban a sí mismos de masas y cuya mística iba de la mano con ser pequeños. Si se pensaban o no como resistencia en la coyuntura del 83-84, es una cuestión, digamos, discutible. Eh, digamos, discutible porque habría que ver, digamos, hasta qué punto calzó o no calzó el consenso alfonsinista con estos lugares. O sea, lugares que, por supuesto, se nutrieron de ese consenso,
no solamente porque les hizo posible comenzar a operar, sino porque un poco que florezcan mil flores era la idea de esta primera instancia de la democracia, ¿no? De los males de la democracia se cura con más democracia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto sería un gesto contestatario que nacería, digamos, del propio establishment. Ahora, en otro nivel, es posible que ahí se haya empezado a materializar cierto escepticismo, y digamos, en ciertas bandas es muy notorio, digamos, la crítica a una cierta americanización, por decirlo de alguna manera, o una posmodernización de la vida, sobre todo en la ciudad, donde son bastante explícitas, digamos, las continuidades, digamos, antes y después del 83. Y eso sí se puede ver como un gesto temprano de, no sé si de resistencia, pero por lo menos de escepticismo. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, yo igual, justo se me ocurrió cuando estabas diciendo, hay un documental que se llama El lugar del no lugar, sobre Cemento, sobre Chabán, que en un momento le preguntan a Omar Chabán qué es la cultura, y él dice, cultura, qué asco, es una palabra tan de los radicales. Bueno, justamente es eso, ¿no? Que sí, también respondía al establishment, pero digamos, todo este espacio de una cuestión de autogestión, en un lugar donde parece que no habría la regla de que no haya reglas, con baños rotos, con la posibilidad de que haya bandas que toquen a las 3 de la mañana en peores condiciones, y verlo como una especie de rebeldía contra ciertos, digamos, hábitos burgueses en sí. Este, ¿Para vos es una manera de protesta, o más bien es como una cuestión desorganizada, casi como adolescente, de protestar contra algo sin tener demasiado orden? Puede haber un poco de las dos cosas. Yo igualmente me inclinaría por lo primero, digamos, por esa protesta y ese desorden como un gesto muy consciente y muy voluntario. Eh, es interesante, digamos, porque es un no lugar. Es interesante, digamos, digamos, el nombre, digamos, del documental que no lo conocía. Pero, digamos, son espacios que protestan, digamos, claramente contra el no lugar, digamos, porque el baño limpio, o más o menos limpio, es lo que justamente gente que no iría a Cemento esperaría, ¿no? Y este es un baño que está distinto y en cierta medida se distingue por eso. Justamente busca, digamos, a un usuario que no necesita, digamos, ese recinto limpio. Sí, digamos, en ese punto se lo puede considerar, por supuesto, un gesto de protesta y de resistencia. El tema es que, bueno, digamos, claramente no, más allá de la frase de Chabán, digamos, creo que ese gesto, digamos, como protesta, no va solamente, digamos, al radicalismo o al alfonsinismo, sino a una cuestión un poco más general, que es lo mismo que se puede ver en las bandas del punk y del metal, que son con las que yo, digamos, más estuve metido en los años 80, donde, digamos, probablemente si no tocaban en un lugar de Chabán, era en otro donde las características eran más o menos similares, y donde también, de nuevo, digamos, a donde podía ir ese caretaje era algo que a ellos no les interesaba. Claro, bueno, en ese orden de cosas aparece todo como una especie de, una cuestión también de la identidad, ¿no? Tanto en el metal y en el punk, como una cuestión de la identidad como algo muy importante. Ahora, también dentro del punk y del metal hay como cierta cuestión, si se quiere, como intelectual. Vemos en Iorio cierta cuestión con el misticismo. Tenemos ahí, por ejemplo, El fin de los inicuos de B8, o El mismo nombre de Hermética, Los violadores, con Pil. ¿Cómo ves, digamos, a estos líderes? ¿Cómo ves el diálogo entre el punk y el heavy metal, que estaban peleados justamente en
en este periodo, pero hay vasos comunicantes. ¿Cómo lo ves también con esta idea de intelectualidad dentro del punk y el metal? A ver, lo de la dinámica de líderes me parece, digamos, bastante interesante, digamos, al interior, digamos, de cada una de esas bandas, si se quiere, por lo que son las trayectorias biográficas y por psicológicamente cómo se manejaban, pero por supuesto, si se termina dando digamos, en distintos lugares, estamos hablando de una dinámica que excede, digamos, a un grupo en particular, sino que está más allá, ¿no? Digamos, si pensamos en muchas bandas del periodo, más allá de los géneros, digamos, siempre lo terminamos pensando metonímicamente, ¿no? Tal banda y, digamos, el frontman, ¿no? O quien termina siendo funcionalmente el frontman. ¿No? Y una época, es cierto, digamos, con un dejo, digamos, personalista, esto lo dicen varios periodistas, ¿no? Pero donde había mucha mística en torno de esos líderes, que por supuesto ellos la saben cultivar, pero después los seguidores la reproducen. Y está esta particularidad que decís vos de la intelectualidad, ¿no? Que es algo que quizás algunos buscan y otras veces son los seguidores, digamos, quienes intentan atribuirlo, ¿no? Con el Indio Solari es muy típico, digamos, como sus letras son transformadas, digamos, en estos tapices, ¿no? Si se quiere. Como reflexiones heideggerianas, ¿no? Casi como una cosa así. Sí, sí, heideggerianas, pero también sumamente poliédricas, ¿no? Cada uno puede ver ahí, digamos, cosas distintas y rizomáticamente todo se conecta, ¿no? Como una Aleph, cada canción de Los Redondos. Bueno, lo mismo ni hablar con Luca Prodan o con Federico Moura. Eh, y, digamos, el carácter, bueno, digamos, en estos últimos dos casos quizás no tanto, en el de Virus quizás iba más de manos de los letristas, la parte más intelectual, bueno, pero sí, digamos, participaban de esta idea intelectual o intelectualizante. En el caso del metal y del punk, creo que entra con, digamos, un poco más de dificultad, porque si no bien no quiero ser esencialista, digamos, en ambos géneros hay un gesto antiintelectual más marcado que en el resto del rock, que lo puede tener, pero que también tiene lugar, digamos, para letristas y compositores con aspiraciones medio filosóficas, ¿no? Como decías vos, retomando a Heidegger. Eh, pero en este caso, digamos, digamos, tanto la protesta como la acción, como la violencia, son inflexiones muy vitalistas y muy pasionales que no van, digamos, o a priori no parecen ir muy de la mano con una práctica, una cultura libresca. Pero bueno, sin embargo, como vos decís, está, ¿no? Tanto en el caso del punk como en el caso del metal. Y ahí, digamos, creo que hay, por supuesto, una beta individual, digamos, de quiénes son los que digamos, tienen estas inquietudes, ¿no? Y que buscan canalizarlas, pero también tenemos estas afinidades selectivas, es decir, por algo Iorio hace esa música y no hace punk o no hace otra cosa, y por algo Iorio termina leyendo la Biblia a través del prisma de la escuela científica Basilio y después termina entrando, ¿no? De manera bastante inorgánica en el esoterismo. Y en un montón de otros lugares, ¿no? Iorio es, digamos, verdaderamente el rey digamos, del eclecticismo en ese sentido y de la sistematicidad. Entonces, como no abraza completamente, digamos, esa figura del intelectual, o al menos no como se lo entiende como un estudioso sistemático de algo. Eh, digamos, y en el caso del punk, desde ya son otras, digamos, las tradiciones que a priori dialogan, ¿no? Y las que terminan motorizando, digamos, esa interconexión. Eh, pero, digamos, para no irme por las ramas, ¿no? Para terminar de darle forma a lo que venía pensando y un poco queriendo decir desde un primer momento.
Yo creo que ese gesto es bastante importante, digamos, o ese fenómeno, ¿no?, de surgimiento de estos líderes intelectuales o intelectualizantes es muy importante para meternos en esto que Foucault denominaba los nuevos intelectuales. No mucho tiempo antes, creo que es en una entrevista de los 70. Es decir, cómo aún en los 80, por supuesto, la figura tradicional del intelectual estaba muy presente. Pensemos en Borges, que todavía no había fallecido, recién en el 86, pensemos lo mismo Cortázar, Sábato, y algunos otros que me estoy olvidando, pero sí como los que comienzan a ocupar esa función, ¿no?, tanto desde el punto de vista digamos, de la producción como de la reflexión, comienzan a ser, digamos, estas figuras, ¿no? Y van a empezar a ser cada vez más, digamos, esas figuras. Viéndolo, digamos, no como un proceso, digamos, de decadencia o de mejora, ¿no? Simplemente como un gesto, digamos, que se empieza a dar en esta Argentina, ¿no?, que vimos el proceso de posmodernización, quizás como un reflejo de lo que ya se estaba produciendo en otras latitudes, bueno, con inflexiones particulares locales. Bueno, y lo que me quedó pendiente responderte es lo de las relaciones entre el punk y el heavy metal. Acá, digamos, un poco como vengo haciendo desde el principio de este diálogo, ¿no? Hay que poner, digamos, en la balanza las dos cosas. Por un lado, digamos, los contactos que hubo, digamos, de trayectorias, digamos, de músicos que empiezan siendo del metal y se pasan para el punk, o viceversa, o de estos lugares donde podían tocar, digamos, las bandas en distintos momentos de la misma noche, y donde a veces, por supuesto, se iban a las manos, y a veces donde, digamos, los relatos marcan que no era tan complicada la relación, o donde, bueno, se podían ir a las piñas y después se podían juntar a tomar una cerveza. Ahora, así, digamos, como hay elementos había elementos que los acercaban, había otros que los llevaban, digamos, desde ya a chocarse. Y, digamos, entre esos, creo que la política no fue, digamos, uno de los más raros. No digo que haya sido el más importante, pero creo que no fue uno de los más raros. Por supuesto que también había diferencias estéticas, cuestiones personales, pero creo que, digamos, como un poco digo también respecto de las extremas derechas, ¿no? Son vínculos que van cambiando de momento a momento, que cambian de grupo a grupo, y por eso es difícil hacer un juicio así comprensivo, pero creo que se movían, digamos, en este espectro, ¿no? De una cercanía con algunos conflictos medio simbólicos también, y de por sí performativos, y después, digamos, otros casos sí creo que de una genuina rivalidad que podía ser artística, pero también cultural, ideológica y política. Claro, acá es cuando me resuena mucho este concepto que diste, ¿no? El de posmodernismo, porque claro, donde estaban estos problemas, estos problemas violentos, eran en los festipunks, que eran, sí, como el nombre lo dice, festivales punks, donde se peleaban físicamente punks y heavies. Bien, ahora, si se supone que ambos están por una misma causa, que es decir, están en contra del establishment, bajo esta lente posmoderna. O sea, ¿qué es lo que vos entendés acá por posmodernismo? Porque parece como que ambos están en contra de algo, pero sin ideas muy claras, esas ideas no tan claras siguen chocando entre sí. Lo cual es raro. Es decir, puede haber seguidores de Orcas, Almafuerte y Malón, que son bandas distintas entre sí, casi como un credo distinto, contra los de Flema, 2 minutos, y bueno, Comando Suicida que habías dicho en tu ponencia, pero eso es un capítulo aparte, digamos, Comando Suicida. A ver, digamos, yendo a, digamos, el fenómeno, digamos, en particular de los años 80, cuando hablo de posmodernidad, intento hablar de ciertas visiones
digamos, ciertas concepciones nativas, si se quiere, de los propios sujetos, tal cual se las pueden ver en sus declaraciones o en sus canciones, en su producción, que me parecen testimonio de fenómenos que asociamos, digamos, con la posmodernidad en términos más que filosóficos, diría yo, sociales, económicos y culturales. ¿A qué me refiero, yendo en concreto? En muchas de estas canciones, sobre todo, digamos, en estas que analicé del punk y del metal, aparecen el problema, digamos, de la desindustrialización, del desempleo, de la creciente marginalidad, es decir, de lo que es un poco la triste normalidad, ¿no? De la Argentina de los años 80, ¿no? Que después va a ser apodada la década perdida, pero también un fenómeno que está muy presente en distintos géneros musicales de los años 70, como justamente un reflejo de esta inflación que caracteriza, digamos, el contexto, sobre todo de las economías centrales, desde principios de los 70 hasta entrados los 80. Y eso, por supuesto, más allá de las múltiples causas que tiene, como una señal, digamos, de esta transición al posfordismo con todas las expulsiones, redistribuciones y reestructuraciones que conllevó. ¿Y cómo llegó a la Argentina? Que por supuesto no fue de una manera sencilla, ya que digamos, no hay que ir a buscar a un autor antisistema para que diga digamos, que la globalización, si se la quiere entender en esos términos, o el posfordismo tuvo digamos, para la Argentina consecuencias bastante severas. ¿No? Y los indicadores en los 80, salvo algún que otro año bueno del plan austral, fueron bastante nefastos. Y sobre todo, digamos, por supuesto, para los sectores sociales de donde venían, digamos, los que integraban estas bandas y quienes las seguían, ¿no? Que, si se quiere, eran los que pagaban buena parte de los platos rotos de esta redistribución brutal del ingreso y reestructuración del tejido productivo. Ahora, cuando hablo de posmodernidad, en este momento también me refiero a lo que después se va a conocer como las crisis de las democracias, que va un poco más allá del escepticismo ante la clase política que uno ya podía encontrar en los tangos o digamos, incluso digamos, géneros anteriores, sino más bien un descreimiento, digamos, del propio sistema, e incluso poniendo en duda las diferencias que había entre la democracia y la dictadura. Por ejemplo, apelando Foucaultianamente a cómo las prisiones seguían funcionando igual en un régimen y en el otro. Entonces, desde este descreimiento, digamos, de las instituciones políticas modernas, por decirlo de alguna manera, también veo, digamos, como un reflejo posmoderno, ¿no? No solamente, digamos, en el gesto crítico, sino también en la manera, digamos, de formularlo, ¿no? En la perspectiva. Artísticamente, ahí quizás es donde, digamos, todavía, digamos, no sabría decirlo, porque el punk, digamos, muchas veces es considerado, digamos, una vanguardia, el metal claramente no, pero me cuesta, digamos, conceptuarlos o verlos como un género musical posmoderno. De hecho, en el caso del metal en particular, me parece que hay un montón de elementos que lo marcan como más aspirando a un clasicismo o a un tradicionalismo estético. Por supuesto, es puramente interpretativo lo que digo, ¿no? No estoy refiriendo como una definición cerrada del género. Por lo menos del metal al que estamos haciendo referencia, ¿no? A lo que se puede llamar para los conocedores el metal clásico, ¿no? El metal de los 80 hasta el 95 por lo menos, ¿no? No estamos hablando de noise o avant-garde o cosas así, no, estamos yendo al metal clásico, ¿no? En ese sentido. Sí, o sea, me refiero, digamos, desde el early metal de finales de los 60 y principios de los 70 y sobre todo el de los 80, incluso con los subgéneros que terminó dando, ¿no? Esto que pongo, digamos, en la ponencia de, digamos, el virtuosismo del artista como una emulación del artesano, me parece que habla del gesto de, digamos, que
músico haga su propia creación y que no sea una mera reproducción, ¿no? Como el famoso diálogo que tuvo Papo en Sábado Bus con el DJ con Lanzani fue, ¿no? Que le dijo, búscate DJ un Dero, trabajo. Dero, Dero, Dero. ¿Eh? No, DJ Dero. Deró, que era el que andaba con la clota con Lanzani. Con Clota Este, Lanceta. No, pues, estás nombrando, claro, para los que son sub-20 y están escuchando este programa cuando claro, es es. historia antigua. No, Claro, pero esto además es historia antigua. el meme nos permite llegar un poco, ¿no? Pero cuando le Mm, dijo, buscate un trabajo honesto, vos tocas un claro. botón y sale un sonido, bueno, es este claramente el argumento, ¿no? Eso no es verdadera música porque no hay nadie que esté ejecutándolo. Y es benjaminiano, ¿no? Papo, ¿no? Esto yo lo sostuve, por supuesto, varias cervezas de por medio, pero creo que Yo te hago una aclaración. Es tan benjaminiano hasta el punto que después saca, bueno, como vos lo nombrás, Macadam, o sea, es reproductibilidad técnica, pero al mismo tiempo no. O sea, son las contradicciones en el medio del rock que están en contra de la industria, siendo parte de la industria, ¿no? claro, como un gesto muy autoconsciente. Pero digo, en ese punto, sí, digamos, desde ya, digamos, ahora que me pongo a pensar, digamos, es claramente, digamos, un reconocimiento de esa posmodernidad, digamos, y una rebelión, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Del artesano, ¿no? Del que crea su propio sonido y no lo tiene simplemente encerrado ahí en una consola. Bueno, y había algo más que en este momento se me escapa, digamos, de por qué quería referirme yo, digamos, a este concepto de posmodernidad. No, Quizás, claro, yo lo que había dicho era cómo puede ser que en esta posmodernidad aparezcan identidades que no parecen ser muy claras, como yo nombraba, a ver, los que seguían a Malón claramente estaban en contra de un Iorio que componía Samba de Resurrección. Ya estamos siendo muy específicos, pero bueno. Los que estaban siendo Malón estaban en contra de Alma Fuerte, que estaban, y los que seguían a Orcas no eran auténticos porque no eran Orcas de civiles. Bien, pero estos se peleaban contra los del punk, y los del punk se peleaban entre Flema y entre Dos Minutos y entre Expulsados, pero se supone que todos están en contra del establishment. Entonces, ¿cómo son esas internas postmodernas? O sea, sería eso, serían como rencillas postmodernas. uno podría decir que sí. Esa dinámica fragmentaria igual es bastante recurrente en otros tipos de elencos, ¿no? La comparación con las religiones es típica, ¿no? Como terminan surgiendo facciones pequeñas, más grandes, más chicas, más exitosas, con distintas lecturas. Bueno, lo mismo pasa con distintas corrientes políticas, sobre todo cuando están en la clandestinidad, ¿no? Son estos chistes así bastante perversos, como que hacen los católicos sobre los protestantes, o que se hacen sobre los trotskistas, o distintos otros grupos de la izquierda, bueno, van un poco en ese sentido. Ahora, esta corpuscularidad, esta capilaridad, esta atomización, yo creo que responde, digamos, o puede responder, según el caso, a un montón de elementos. Pero en este caso, digamos, sin querer ponerme baumaniano, yo creo que esa identidad se puede entender como un buffet, ¿no? Donde hay un montón de elementos, algunos de los cuales son incompatibles entre sí, otros no, pero que pueden ser elegidos, ¿no? Por grupos o por sujetos individuales, según, digamos, el momento y según lo que les convenga. Entonces, que dentro, digamos, de los que se pelean con el establishment, se puedan crear identidades que son conflictivas, no me resulta, digamos, para nada extraño, sobre todo cuando, a ver, este concepto de establishment desde ya no es nativo, no es el que utilizan ellos. Es, digamos, este orden establecido, digamos, al cual parecen cantarle constantemente, pero que también No, tiene no, pero mucho. dicen sistema, ojo que Sí, sistema es el el tema término. aparece. Claro, el tema es que, de nuevo, o sea, ese sistema no es solamente uno, digamos, es un sistema que está cuando uno va a votar, pero también cuando uno va a trabajar
todos los días, y también cuando uno vuelve a su casa, en lo que hace uno dentro de su casa. Es casi una noción estructuralista por momentos de sistema, ¿no? Con este dejo, por supuesto, que tienen voluntarista, sea por vía religiosa o no, de que eso se puede trastocar. Pero independientemente de eso, digo, siendo, digamos, una noción tan amplia, ¿no? Por un lado tan movilizante y a la vez tan difusa, ¿no? Un mito en términos sorelianos, no me extraña, digamos, que haya dado lugar a la creación de identidades conflictivas entre sí. De nuevo, porque como vos decís, y un poco retomando esta comparación con ciertas, digamos, con las religiones y con ciertas ideologías políticas, es muy común, digamos, que sea por la figura de quien toca, sea por lo que compone, sea por cómo son, digamos, las identidades, digamos, que construya, se pueden producir conflictos internos y cismas. Bueno, creo que... No, está bien. No, el tema es que, como vos estabas nombrando toda esta cuestión de religión, líderes, no puedo evitar acá, digamos, la figura de Ricardo Iorio. Y para mí es central, cuando vos hablas justamente del sistema, el sistema que te acompaña hasta tu casa, la letra de Desde el Oeste de Hermética es muy ilustrativa sobre eso. Ay, Dios mío, ahora se me fue. Bueno, cuando habla de la gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su Dios. O sea, lo que haces inclusive en tu casa sigue siendo parte de este sistema. Ahora, este Iorio, anticostumbres y este tipo de cosas, sigue siendo el mismo Iorio de ahora. Claro, es un tipo que no tiene unas costumbres, digamos, muy normales. Pero al mismo tiempo es un Iorio que yo llamo que tiene una transformación nacionalista a partir del 2000-2001. Y me gustaría ver acá justamente esta cuestión de contracultura, que a priori podríamos llamar de derecha simplemente para caer en un lugar donde podamos pararnos. ¿Cómo encontrás esta contracultura de derecha o conservadora, que al mismo tiempo protesta contra un sistema que no es justamente solo Iorio? Iorio se podría decir que es el emblema de esto, pero hay otros también detrás. Me preguntás cómo la encontré pidiendo una caracterización o cómo fue que llegué al tema, o las dos cosas. No, sino cómo evalúas que justamente un grupo de protesta proteste con costumbres, digamos, con patria, Claro. Dios, patria y familia, digamos, con Sí, sí, eso. sí. A ver, es algo que desde ya a priori resulta contradictorio, que lógicamente parece no sostenerse, que la protesta, digamos, se haga apelando, digamos, a ese nativismo cerrado, a ese folclorismo, digamos, a lo establecido. Ahora, si uno, digamos, se pone a hacer una suerte de genealogía, termina encontrando, digamos, que el tradicionalismo tiene, digamos, un potencial, por decirlo de alguna manera, revolucionario, ¿no? Si se quiere, podríamos decir revolucionario en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Que busca la vuelta, digamos, a un principio. Pero también en su capacidad, digamos, para crear identidades, para movilizar subjetividades. El ejemplo que se me viene ahora a la cabeza es el de la rebelión cristera en México, pero se podrían, digamos, multiplicar bastante fácilmente, prestándole atención a Europa durante la primera mitad del siglo XX, y podríamos decirlo recientemente también, ¿no? El partido, digamos, gobernante de Polonia es un ejemplo, digamos, de un tradicionalismo con esas vetas antisistema, ¿no? Digamos, siempre y cuando se defina, digamos, al sistema como una suerte de revolución institucionalizada o de revolución triunfante. Justamente, digamos, esta contracultura de derechas
no me... A ver, en una primera instancia, por supuesto que me sorprendió, pero en la medida en que seguí metiéndome con las fuentes, ¿no? Con la investigación doctoral y después con esta ponencia, se volvió un leitmotiv y terminé, digamos, comprendiendo cuál es su lógica. Y de nuevo, es esta de definir, digamos, a este sistema, como decíamos antes, a este sistema, este establishment, este orden establecido, este statu quo, en términos de una revolución triunfante. Es lo que las extremas derechas, como digo yo, o al menos algunas de sus publicaciones, tienden a afirmar casi unánimemente a partir de 1983. Para algunas es nefasto que se vuelva a la democracia, porque para ellos es un falseamiento digamos, de las instituciones nacionales, porque favorece, digamos, el libertinaje cultural, bueno, una serie de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero de las que podemos hablar. Y para otros sectores, lo perverso es que haya llegado Alfonsín a la presidencia, ¿no? Pero unos y otros van a coincidir en señalar que esta democracia que se ha establecido es algo que viene desde el exterior, ¿no? Es algo querido por Estados Unidos, por el Reino Unido, una consecuencia de la derrota en Malvinas, van a decir algunos, un modelo que se quiere para tener a la Argentina sometida, va a estar muy vinculada con la noción de decadencia, que es algo que no es privativo de las derechas reaccionarias, también está presente en los elencos liberal conservadores, como han trabajado Martín Vicente y Sergio Morresi. Y desde ese punto de vista, ¿no? Desde esa definición de la democracia que tiene, ¿no? Una pata cultural innegable, esta contracultura de derechas aparece como algo bastante, por decirlo de alguna manera, lógico, en el sentido de que es, por un lado, una reacción nativista ante un régimen que se considera foráneo y que se piensa que le abre las puertas de la cultura argentina de par en par a todos los aportes extranjeros para que desnaturalice lo que queda de la tradición nacional, pero que también, digamos, se piensa contracultural, no solamente, digamos, por este hecho de reivindicar, digamos, lo tradicional frente a lo extranjero, sino que se piensa contracultural en el sentido de que tiene una noción bastante distinta de lo que es, como diría Mariano Sverdlov, la tradición occidental, de lo que constituye la propia cultura, el buen gusto. Digamos, se plantea una inconmensurabilidad, que por supuesto es parte, digamos, de un género discursivo que se remonta, digamos, al republicanismo romano, ¿no? Digamos, el llanto por las costumbres que se están perdiendo y todo lo demás. Pero, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Esa contracultura de derechas aparece, digamos, como un gesto muy, por decirlo de alguna manera, esperable por parte de elencos, como son los de estos tradicionalistas católicos y no católicos, que a lo largo de décadas venían advirtiendo sobre los peligros de este mundo moderno barra posmoderno. Y para elencos que ven en el 83 y a partir del 83 como digamos, el último dique se ha roto. Ahora, dejando, digamos, esa cuestión de lado, cuando pasamos, digamos, a hablar de Iorio, como, digamos, la figura quizás como la más representativa, como la más emblemática, como la más conocida, como la que más exitosamente ha podido vehiculizar todos esos contenidos, nos referimos por un lado a alguien que llega a una versión cristalizada de esta cultura de derechas, ¿no? Si ponemos como fecha 2000, 2001, ya es un momento donde hay toda una tradición previa de denunciar la desnaturalización, digamos, de la Argentina, que podría ir mucho más atrás de los 70. Sí, sí, sí. Perdón, yo puse el 2000-2001 simplemente por la edición del disco Piedra Libre, pero yo podría hablar de Ser humano junto a los míos,
mismo el disco del entorno, o sea, yo podría nombrar otras cosas, pero simplemente puse esa fecha No, por... no, yo en realidad por me eso. estaba refiriendo por otro lado, digamos, a Iorio, ¿no? Que es alguien que siempre reivindica su lectura de Adolfo Saldías, Exactamente, sí, y sí, sí, también, sí, digamos, sí. del Pepe Rosa, ¿no? Que son dos figuras muy distintas, que quisieron escribir cosas muy diferentes, pero que él, por supuesto, pone dentro de una misma línea, y que desde ya, digamos, filtrado por un montón de lecturas, terminan dando pie a esa idea, por supuesto, de este Rosas soberanista, y al mismo tiempo defensor de la tradición y de la nacionalidad y demás. Entonces digo, en ese sentido Iorio es tributario, digamos, de todo un bagaje, de toda una genealogía, ¿no? Eh, y al mismo tiempo es alguien selectivo, ¿no? Que dentro de esa genealogía, lo que va construyendo es algo que no es lo que harían, digamos, otros nacionalistas. Por eso mismo es una figura que dentro, digamos, de las propias extremas derechas genera, digamos, su polémica, ¿no? Pero claro, Boris, por eso es que yo no creo que haya, o sea, sí hay si uno hace el esfuerzo y de hecho, eh, bueno, esto traté de plasmarlo en mi tesis sobre Iorio, sí hay una genealogía, si uno la fuerza, que es esta que nombraste, la de Saldías, Rosas, Rosa, perdón, Scalabrini Ortiz, y después aparece, pues, ahora no recuerdo el nombre de la revista que dirigía Salvucci en los 80, que Iorio dice haber leído. Bastión no Eh, era. no recuerdo ahora el nombre, la estaba buscando recién y no aparecía. Pero creo que armar una genealogía de Iorio es imponer categorías que son una mezcla. ¿Por qué? Porque ahora Iorio sale a tener una parte de su set que es Iorio Federal. Y toca con la banda Instinto DC, no, no TC, no, Instinto DC, que ponen fotos de rosas y cantan canciones de lo que serían gauchos modernos, ¿no? Em, ¿Cómo encontrás vos, o si es que encontrás, ¿no? ¿Qué genealogía podés rastrear más allá de Rosa, Saldías, esta cuestión federal en Iorio, o particularmente este Iorio federal actual? Bueno, ahí, por un lado, está la genealogía que me imagino que el propio Iorio debe construir, digamos, remontándose a José Larralde, digamos, y a otros folcloristas. Y después, digamos, está la genealogía de la cual Iorio quizás participa, digamos, sin ser plenamente consciente, que es la de la figura del gaucho, ¿no? Que ha trabajado muy bien Matías Emiliano Casas y que tiene algunos hitos bastante importantes vinculados con el nacionalismo, como digamos, las famosas conferencias de Lugones sobre el payador. Y después, por supuesto, lo que va a pasar en los 30 y los 40, donde los gauchos comienzan a ser incorporados y, digamos, honrados por la prensa nacionalista y por la literatura nacionalista. Es algo que en las revistas de los 20, en la Nueva República, en La Voz Nacional, no aparece mucho ni es muy notorio, pero que ya en los años 30 por distintos motivos, desde las migraciones interiores hasta cómo el nacionalismo va dotándose de una identidad, comienza a aparecer mucho más presente. Bueno, ni hablar, digamos, el nivel, digamos, al que termina llegando después y que mantiene, digamos, hasta la actualidad. A ver, dentro de estas extremas derechas hay un montón, digamos, de peleas como estas que veníamos comentando y que venías recapitulando vos también, digamos, dentro del metal y del punk. Pero uno de los elementos en común es esta cuestión medio gauchesca, ¿no? De que les encanta incluir en las revistas poemas, ¿no? Escritos en ese género, que les encanta dárselas de gauchos, ¿no? Y que algunos efectivamente lo son, que siguen teniendo, digamos, su rancho, o que efectivamente son
gente de campo y que se precia, digamos, saber herrar un caballo, saber enlazar una vaca. Entonces, digamos, de lo que participan ellos es de un maridaje que dentro, digamos, de estas derechas nacionalistas tiene una historia bastante larga. Por fuera también. Y ahí digamos que hay algo interesante, ¿no? Una disputa, como decía Matías Emiliano Casas, en torno de la figura del gaucho, que, digamos, es casi tan antigua como su propia reapropiación, ¿no? Me refiero a que hay distintos sentidos que se intentan imponer y hay uno contra el cual me parece que Iorio en sus letras lo hace y en sus entrevistas claramente lo ha hecho, que es la de este suerte de gaucho dominado, ¿no? El que le sirve asado a los turistas con una sonrisa de oreja a oreja. Sería el del chaqueño palavecino, ¿no? Que hay una... Sí, claro, los nocheros, algo así. Sí. O algo así. Después, bueno, está esta fusión con el rosismo, que por supuesto, digamos, ha dado bastante que hablar, porque particularmente, digamos, a Rosas, no sé si digamos, lo hubiese entendido, ¿no? O le hubiese agradado esa asociación. Pero de todas maneras es, digamos, un poco un síntoma, digamos, de la doble plasticidad. Y también, digamos, de la construcción, por supuesto, digamos, de un pasado que no casualmente se termina remontando cada vez más atrás debido a quizás, digamos, las polémicas que ha habido en torno del siglo XX. Eh, pero bueno, ese sería, digamos, otro tema. Volviendo, digamos, a lo de los gauchos, yo te diría, digamos, que es interesante también, un poco volviendo al principio, digamos, de lo que del diálogo, que es cómo el gaucho es, por decirlo de alguna manera, un artefacto de la cultura popular, denostado en su momento en cuanto tal, que logró ser reconvertido muy exitosamente en un dispositivo de la cultura de masas. Esto, digamos, en el sentido más Hobsbawm, ¿no? De la invención de la tradición del término. Y en ese sentido, digamos, desde ya, sin saberlo, sin darse cuenta, digamos, el uso del gaucho se puede entender, ¿no? Como participando de esa domesticación, o quizás ellos podrían decir es un gesto subversivo, ¿no? De intentar liberarlo. Respecto de esas resemantizaciones, ya no puedo definirme, pero creo que es un gesto que se puede entender, digamos, de esas maneras. Sí, y también, digamos, creo que es imposible hablar de tanto ni de gaucho, ni de identidad del metal en sí, sin dos cosas. Yo, a ver, me cuesta mucho poder separar estas dos categorías. Una es autenticidad, ¿no? Respecto a quién es metalero, quién no es metalero, quién es punk, quién no es punk, quién pertenece y quién no. Al mismo tiempo, el barrio bajo. Digamos, qué constelaciones encontrás, por lo menos en el heavy metal y en el punk, ¿no? Respecto a estas dos nociones, digamos, básicamente en su génesis, o por lo menos en la parte embrionaria, en los 80, el comienzo de los 80, hasta los 90. ¿Qué puedes encontrar respecto ahí a autenticidad y después la importancia del barrio bajo contra el chetaje, como podía ser Rata Blanca, Alacrán o ese tipo de bandas? Sí. A ver, digamos, lo de autenticidad siempre, digamos, lo entendí yo desde un punto de vista, en el caso del metal quizás más romántico, como esta suerte de intento de llegar a algo que no sea forzado, digamos, que no sea actuado, digamos, que tampoco sea manufacturado, ¿no? Que no sea pasible de ser serializado. También está, por supuesto, una valoración muy positiva los sectores populares y de lo popular y de esas creencias.
Y a eso se le da, ¿no? Un viso de autenticidad. Por eso me parece que hay un gesto bien romántico y a la vez, de nuevo, volviendo, como decíamos antes, a una respuesta, digamos, a la posmodernidad, ¿no? Frente a la fluidez y la indeterminación y la incertidumbre, volver a estos pilares de la vida comunitaria. Que no casualmente, digamos, lo que se considera auténtico es lo que está amenazado por ese sistema. En el caso del punk, creo que, digamos, la autenticidad, quizás como un gesto más de vanguardia, digamos, que en heavy metal, va por esta idea digamos, de lo que rompe lo convencional, de lo que puede salir, digamos, de lo que ya ha sido hecho, ¿no? Y de ese gesto que no solamente es nuevo, sino que es disruptivo respecto de lo que se ha hecho previamente. Y por supuesto, esta cuestión de romper las reglas, ¿no? Lo normado se termina volviendo, por supuesto, ¿no? Lo careta. En cierta medida, si uno se pone a hilar fino, lo es. O sea, no es esto natural, esto genuino, esto que nacería sin reflexión de por medio. Ahora, capaz me resulta un poco más, más interesante y más evocativo lo del barrio bajo. A mí me pareció siempre que había como un elemento, quizás a sabiendas o no, borgiano, por esa, digamos, idealización que tenía del arrabal, ¿no? Quizás desde otro lugar, porque por supuesto Borges no era una persona de barrio bajo, pero no obstante estaba este elemento, incluso unido a la idea de autenticidad. Eh, Podríamos incluso también jugar con Arlt por tener un escritor de esa época y quizás un poco más leído, ¿no? Desde ese lugar y desde esa evocación e idealización del barrio bajo. Que musicalmente creo digamos, tuvo un montón de expresiones, digamos, que va desde el tango hasta el blues, ¿no? Pienso en Manal y en Avellaneda Blues, que es bastante concreto. Ahora, creo que hay una dimensión, por supuesto, social de ese fenómeno, de la cual no puedo decir mucho más que varias generalidades, y hay una dimensión cultural de la cual quizás podría decir un poco más. Es decir, cómo es que ese barrio bajo termina siendo procesado a través de la música, a través de las identidades que construyen estos músicos y de cómo ellos se comportan. Y eso, digamos, creo que apunta, digamos, a, de nuevo, una dimensión de idealización, digamos, porque lo que aparece es cómo ellos pueden plasmar ese barrio bajo. Y un barrio bajo que, de nuevo, con esa misma autenticidad que estábamos hablando previamente, ¿no? Digamos, cuando nos referíamos a Papo, es lo que está efectivamente, o lo que ellos consideran que está en peligro. ¿Cuál es ese peligro para el barrio bajo? En este momento, al menos por lo que me parece a mí, es una creciente marginación. Como si fuese, si se quiere, un barrio bajo que conoció, por supuesto, mejores épocas y que lo que ve por delante es bastante negro. Se quiere, hay una doble idealización, la del pasado que tuvo ese barrio bajo, que quizás el seguidor llegó a conocer, o el músico llegó a conocer, y después, bueno, la idealización de esa vida comunitaria que sigue en el barrio bajo. A pesar de, digamos, que ahí es donde estos reajustes posmodernos o neoliberales que estábamos hablando previamente se manifiestan con mayor dureza, ¿no? Y ahí sí hay un elemento claramente de resistencia. Claro, acá justamente estaba buscando la letra porque recuerdo que era así, o sea, el tema justamente de Barrio Bajo de Tren Loco, que empieza con una recitación que dice mi barrio era así, así, qué sé yo si era así, yo me lo acuerdo así. Y bueno, y habla de José C. Paz, Pablo Nogués, Granburg, Evita y Perón llorando contra un portón, o sea, y bueno, habla del barrio Seco y Gardel, es como perros sueltos, ¿no? Como son imágenes muy icónicas de lo que pasa en el conurbano.
que al mismo tiempo es lo que en los medios masivos, por ejemplo, no se veía. Por ejemplo, cuando estaba en Live, no era Live Aid, pero bueno, cuando vinieron Peter Gabriel, Sting y todos esos en el 88, no se veían, digamos, reflejados estas realidades. Y bandas como Tren Loco, Orcas, Alma Fuerte, lo empiezan a mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo encontras esta tensión entre una... Porque después hay que firmar con sellos, hay que distribuir, hay que vender entradas, pero al mismo tiempo hay gente, o sea, hay una cosa de apoyemos a estas bandas, vayan a verlas, hay que bancarlas. Es decir, es como una especie de industria independiente, consciente de sí misma, y que al mismo tiempo no le molesta que haya como esta separación entre artista y público, entre quienes hacen plata y quienes no, porque parece como que se comparte una identidad en común, ¿no? Sí, eso es bastante interesante. Por supuesto, porque da cuenta de una identidad ya madura. Es decir, digamos, de tener en claro que más allá, digamos, de ese distinto criterio de ganancia, de ese distinto criterio artístico, participan los dos grupos del mismo campo, ¿no? De distintos sectores, pero del mismo campo. Y que el éxito de esas bandas que vienen de afuera supone más oportunidades para que otras bandas vengan de afuera, pero también para que ellos puedan dar el salto, es decir, de poder llegar a firmar con sellos de afuera. Y acá, por supuesto, es una cuestión que excede, digamos, al rock de este momento, ¿no? Hasta qué punto se puede mantener este gesto de rebeldía, este gesto de independencia, de autonomía, y hasta qué punto, bueno, hay que empezar a parar la olla, o hasta qué punto uno quizás privilegia esa difusión o algún tipo de logro artístico por encima de logro artístico comercial, por encima de un logro artístico más testimonial. Pero a mí sí me parece, digamos, interesante, sobre todo viniendo, como decís, de bandas que se pensaban, digamos, en muchos puntos nacionalistas. Pero, por supuesto, nacionalistas desde la apropiación de un género musical que era extranjero, como el rock, sea en la versión punk o en la versión metal. Claro, pero bueno, a ver, en ese sentido también, sí, aparece como cierta cosa de comunidad, pero también aparece cierta cosa de, fíjate con qué sello firmás, fíjate con qué sello no firmás, y también aparece una cosa que no está tanto en el, bueno, sí, está en el metal, pero también está en el rock, que digamos es la difusión de cómo se da este círculo, este núcleo de shows en vivo. Tanto Almafuerte como Iorio, dos bandas distintas, no están en sellos multinacionales, son sellos independientes. Los recitales no tienen una publicidad realmente, o sea, es publicidad mínima casi, es por los grupos de redes sociales. Tocan solo en el país, o sea, no. A veces pueden tocar en el exterior una vez cada 10 años casi. Es decir, parece que es como una especie de masividad alternativa, que lo mismo se ve en lo que pasa con el Indio Solari, ¿no? Es como una especie de masividad real, o sea, es muchísima gente, pero totalmente alternativa y encima aprobada. Sí, sí, es que, digamos, claramente son ejemplos que muestran que esos circuitos alternativos pueden existir. ¿Son circuitos contraculturales, para volver a la pregunta del principio? Y depende cómo se lo mire y depende los usos que puedan producirse. En algunas instancias quizás sí, digamos, pueden ser contraculturales. En otros, bueno, pues, digamos, parte de otro evento de masas. Pero sí, podríamos decir que en algunas instancias son eventos contraculturales de masas, que son, si se quiere, la versión argentina de algunos que se han dado, digamos, en Brasil, en otras partes de América Latina, sobre todo en México, o, bueno, ni hablar en Estados Unidos o en Europa. Pero la particularidad, digamos, acá es
de nuevo, digamos, esta relación un poco compleja que tienen con el concepto de contracultura, ya que por un lado el hecho de realizarse, ¿no? Digamos, al margen de esos sistemas, como vos decís, escapando de la publicidad, escapando de la difusión, escapando de los lugares más poblados, de más fácil acceso, implica, ¿no?, en sí mismo todo un gesto contracultural, a lo cual se le puede sumar, ¿no?, si se quiere, lo que uno quiere entender de estos artistas en particular o de su música. Y después el otro elemento, ¿no?, esta reunión masiva de gente es por sí misma un evento de cultura de masas, y que está esta dimensión de reproductibilidad mecánica, ¿no? De tocar, está bien, lo que haya salido nuevo, en caso de que haya salido algo nuevo, pero después, bueno, un set de canciones, y esperar más o menos que ese mismo momento del recital llegue, ¿no? Porque uno siempre espera que sea distinto, pero que ciertas cosas no falten. Pero si tuviese que, digamos, resumirlo axiológicamente, creo que son eventos que generan mucho más en términos de contracultura de lo que terminan haciendo por reproducir una cultura hegemónica, si queremos hablar en esos términos. Y respecto justamente a masividades y oposiciones, Gustavo Roweck, ex B8, actual Roweck, ex Rata Blanca, dijo que, bueno, él, por ejemplo, Elegante cumple el rol que el metal cumplió en los 80. Bien. Pero después otros músicos dicen que no, que Elegante es como una degeneración de la música. Yo, digamos, no hice una investigación respecto a las costumbres del cumbiero. Sé que hay, digamos, hay toda una literatura, pero bueno, Elegante no sería cumbia, pero es más, Strapi es mucho más novedoso. No sé si hay literatura al respecto. Pero vos ves alguna diferencia fuera de las costumbres de lo que se está escuchando. Por ejemplo, respecto a las cosas musicales, ¿ves diferencias sustanciales en las actividades de los que escucharían, digamos, cumbia en sus diferentes vertientes y metal? Mira, es una excelente pregunta. Y cualquier apreciación que pueda hacer está limitada por los periodos de encierro de los últimos 2 años y monedas. Pero es interesante, en realidad, digo, porque es algo que me vengo preguntando desde hace un tiempo para acá. Diferencias yo creo que hay. Tendría que ver, digamos, un metalero contemporáneo y un trapero contemporáneo y un cumbiero contemporáneo para decirte. Yo creo que hay diferencias, sobre todo, digamos, en este ritual de encuentro que sería, digamos, el recital, digamos. No sé si dónde se lo haría, pero cómo se lo haría y qué es lo que se espera que haga, digamos, el fan que va, creo que es distinto. Pero hay un elemento, digamos, que al menos salta a relucir cuando comparamos los grupos que yo analicé para la ponencia y lo actual, que es cómo ha habido grandes cambios en los formatos del consumo. Es decir, cómo se pasó del LP al cassette, del cassette al CD, y cómo ahora, digamos, estamos en la época de un streameo que desde ya se presta tanto un uso individual como un uso colectivo, pero que habilita otro tipo de relaciones con la música que la de justamente llevarla en un formato físico, que no fuese tan fácil pasar de un track al otro o ir y volver en el mismo track. Eh, y en ese punto desde ya creo que puede haber y que debe haber diferencias. De nuevo, puntualmente no te lo sabría decir. Yo estimo, por lo poco que he visto, digamos, es reunirse en una plaza a escuchar, digamos,
escuchar música, es algo que pueden hacer actualmente miembros, digamos, de los distintos grupos, ¿no? Entonces, digamos, en ese punto los géneros no marcan una diferencia. Sí creo, digamos, que hay una diferencia notoria tomando, digamos, lo que estábamos comentando antes entre un periodo y el otro por estos cambios, digamos, en los consumos inducidos por la tecnología. Y después, por supuesto, digamos, creo que las relaciones entre un grupo y el otro, digamos, desde ya que van a oscilar entre declaraciones como las de Rowek, pero yo creo, digamos, que van más por el lado o al menos yo pensaría que van a ser más bien hostiles, en el sentido de que el trap me parece que abraza mucho más esta cuestión de tener una base pregrabada, digamos, de ciertas secuencias que se van repitiendo, ¿no? Todo esto que para Papo no era un trabajo honesto. Pero de nuevo, así como puede haber ese tipo de apreciación, también puede haber otra positiva. No, claro, pero es que también hay, a ver, no es que hay como una especie de pureza metalera donde el metalero nunca va, o sea, como que son como especies de tipos totalmente distintos donde no se va a compartir nada. Yo creo que inclusive, por ejemplo, el ritual del alcohol, eh, está el ritual del asado también, hay metaleros que escuchan cumbia, hay cumbieros que, bueno, creo que acá el punto sería en que el metalero suele ser más coleccionista, suele tener más discos, ese es el tema, pero también hay cumbieros que escuchan un poco de metal, es decir, a veces el ocio y cierta pertenencia de clase los emparenta más de lo que entre ellos no quieren reconocer. No sé si encontrás acá una similitud. No, en ese aspecto seguramente que sí. Por un lado, el elemento del barrio bajo, como parte de una trayectoria vital, pero también como parte de una identidad. Creo que tanto el trapero como el metalero juegan con esa idea de haber venido de un origen, si no humilde, modesto o cuando menos popular, de la misma manera que tener, digamos, un origen, por decirlo de alguna manera, privilegiado, si bien puede ser una clase media mínimamente acomodada, pero privilegiado al fin, es como una marca en contra, como un vicio, como un defecto. Eh, y por supuesto, digamos, tener ese tipo de extracción supone una sensibilidad que va también por ese lado de los consumos y de los hábitos, ¿no? Es, si se quiere, un hábitus, que es bastante similar y que en ese punto alimenta, ¿no? Habilita un poco la reflexión de Rowek, es decir, si Elegante hubiese nacido quizás no hace 20 años, sino hace 50, capaz lo habríamos tenido en alguna de las bandas del metal de los 80, ¿no? O en el punk, o capaz en el pop, ¿no? Pero buscando quizás la expresión que le permitiese a él realizarse y al mismo tiempo llevar adelante una ruptura. Por supuesto, lo que está diciendo Rowek también es como un epitafio, ¿no? El metal es un género que ha quedado ahí en el tiempo, y del cual lo que podemos esperar son un poco, digamos, algunas nuevas iteraciones, algunas nuevas versiones, pero que se vaya acomodando, ¿no? En la biblioteca, en un sector de viejitos. Eh, pero bueno, eso, digamos. Ah, bueno, lo que me estabas comentando, perdón, me quedé colgado pensando en esta cuestión que decías de los rituales. eh, digamos, hasta qué punto esos rituales son y no son contraculturales. Porque lo del alcohol, digamos, es algo que se presta, digamos, a la apreciación de que, bueno, es un vicio aceptado, pero que el alcoholismo o al menos la borrachera tienden a ser mal vistos. Y en el caso de Elegante, también en el caso del metal, pero en el caso de Elegante quizás de manera un poco más abierta, está la cuestión del consumo de cannabis, ¿no? Que hasta se ha prestado como a una cuestión de polémica por parte de, digamos, estos policías de los consumos como Eduardo Feynman. Claro, claro, o sea, no es el tema, claro, acá hago
una aclaración, no es el tema de ese alcohol o marihuana, o sea, no es ese el tema es el uso que se le hace en estos grupos, el lugar que ocupa. No, no, es que Eso, estaba yendo un poco claro, a sí, eso, sí. justamente. Mm. O sea, digamos, como, o sea, aparece como una práctica de ocio, pero que tiene, digamos, su dimensión, digamos, disruptiva, contracultural y declarativa. Eh, por supuesto, digamos, habría que pensar, digamos, que quizás, digamos, en el caso de Elegante aparece no como una cuestión del trap, sino de algo sobre lo que un artista se puede pronunciar hoy por hoy, donde la discusión está en términos muy distintos que en la época en la que el metal tenía un efecto disruptivo. Pero lo puedo haber hecho, digamos, en otros campos. Pero de todas maneras sí digamos, volviendo digamos, a lo que decías, más allá de ese potencial disruptivo, el tipo de, si se quiere, modelo de vida, digamos, que se proyecta, no es un modelo de vida particularmente disruptivo ni antisistema. O sea, es uno que se puede acomodar bastante bien dentro de, nuevamente, el establishment. Claro, al fin y al cabo, dentro del metal encontramos que, por ejemplo, este discurso de si, bueno, salimos al recital, tomamos alcohol, ¿verdad? Pero tenemos una familia, el otro día hay que levantarse, hay que laburar, o sea, está ese discurso. No sé si en la cumbia también, creo que sí, quizás no tan marcado, creo que la presencia de la familia y del deber aparece más en el metal, ¿no? Sí, eso puede ser. Eh, quizás, digamos, lo que sí hay en común, que es muy notorio, es la cuestión de los pibes. Que en el metal capaz no aparecen tanto como los pibes, que quizás aparecen de otra manera, pero sí puede ser los pibes del barrio. Y en la cumbia también, digamos, esa cuestión de esa sociabilidad masculina. Soy de la eh, esquina de Hermética, ¿no? Soy de la ¿eh? esquina de Hermética. El Claro, tema, claro, claro. total, digamos que es ese mismo tipo de sociabilidad masculina, ¿no? Donde por supuesto están habilitados los vicios, pero también donde la voluntad se potencia, ¿no? Sea para ir y digamos, pelear contra el sistema, para luchar por el metal, no, para formar una brigada incluso, o sea para qué sé yo, ir a ponérsela o ir a afanar, como puede ser en algunas cumbias, pero también para, digamos, qué sé yo, una joda. Ese es un elemento en común. Lo de la familia no lo sé, la verdad es que tendría que pensarlo. Eh, quizás también aparece como este síntoma de un cambio sociológico, como en un momento una persona de entre 20 y 30 años se suponía que ya tenía que tener un trabajo y una familia formada, y en otro momento eso empezó a postergarse y a patearse para adelante. Entonces el de 22, 23 años podía estar ahí con los pibes en la esquina. Eh, pero sí, la verdad es que es interesante ahora pensar en ese encuentro y desencuentro de tópicos. Y para terminar, a mí lo que estaba pensando era que si pensamos la extracción, digamos, de los, pienso rápido, de los miembros de, no sé, Hermética, Letal, Orcas, eran todos empleados de fábricas o de empleos donde hacía falta trabajo manual, que es lo que se reivindica, digamos, dentro del metal, ¿no? Esa masculinidad del trabajo manual. Eh, ¿Encontrás eso actualmente en el metal o en el rock y en la cumbia inclusive eso? Es una buena pregunta. Eh, la verdad, lo último que he escuchado, que tampoco fue hace bastante poco, esa identidad está bastante desdibujada. Por supuesto, vemos que el trabajo manual sigue teniendo, digamos, una connotación positiva, ¿no? Como que es un trabajo verdaderamente productivo. Pero al mismo tiempo creo que la noción de estos trabajadores más
posmodernos, ¿no? Que están más tiempo manipulando máquinas o ayudando máquinas que efectivamente metiendo sus manos, creo que también, digamos, se ha permeado, ¿no? En un concepto un poco más genérico, digamos, de lo que es trabajar y de lo que es el trabajo. De nuevo, digamos, porque seguramente aquellos que podían ser empleados de fábrica en los 70 o a principios de los 80, ya en los 90 o en los 2000, terminaron consiguiendo trabajo en otro lugar. Y es eso, digamos, lo que termina trasuntando. O bien, digamos, pensando un poco, digamos, en las trayectorias de los músicos de ciertos géneros y a quienes apuntan, una experiencia que pasa por, digamos, la marginación y, digamos, que ahí puede terminar yendo por, digamos, como por cualquier derrotero, que no es, digamos, el de, digamos, un proletariado clásico como aquel al cual podían aspirar volver quizás ciertas bandas del metal. Es, digamos, una música pensada para si se quiere, proletariado post-industrial. Pero bueno, eso como un comienzo. Habría que ver, digamos, qué género, digamos, le sigue hablando a esas identidades más tradicionales. Al trabajador en sí, ¿no? Porque claro, también, a ver, habría que definir qué género le habla al trabajador hoy. Yo creo que todos casi que le hablan al trabajador. El tema es que, claro, estamos hablando de trabajador que está, por supuesto, trabajo manual, durante largas horas, en condiciones bastante complicadas. No estamos hablando, digamos, de lo que Iorio diría un computación, una persona de oficina. Eso no se o como Malón inclusive, proletarios de oficina. No estamos hablando, digamos, de eso. Claro, el tema es que, o sea, nos presentamos con una economía y una sociedad que avanzan a los tumbos, digamos, hacia estos ejércitos de proletarios de oficina, ¿no? De computaciones. Ni hablar con el trabajo remoto, pero digamos, también con los crecientes procesos de maquinización, automatización y robotización. Entonces, de nuevo, ¿no? El tema es a quién se le está hablando, además de cómo se le está queriendo hablar. Por supuesto, digamos, ese proletariado de las canciones de metal argentino en los 80 no existe, ¿no? Ni acá en la Argentina, ni afuera. O sea, sigue teniendo ciertas encarnaciones, por supuesto que lo podemos... No, pero cuidado que, digamos, el sector de la construcción, digamos, y el trabajo informal, como puede ser el sector de la construcción, ocupa muchísimo. Y yo puedo, a ver, es evidencia anecdótica, no hice trabajo de campo sobre esto, ni siquiera tengo una base de datos muy grande, pero por supuesto que hay albañiles que pueden decir, sí, yo escucho cumbia y me gusta lo que dice Iorio. Bueno, parece como algo que parece contradictorio, pero no lo es. No digo que lo sea. De hecho, yo en realidad lo que estaba apuntando, digamos, es que ese albanil, digamos, con la profesión, digamos, que tiene, digamos, que capaz, digamos, no se la puede considerar, digamos, antigua, bíblica. Es una profesión, digamos, que ha cambiado seguramente en la forma en la que se hace en los últimos 30, 40 años. O sea, la forma en la cual se practica, cómo se contrata, cómo se remunera, o digamos, cualquier otra indicación. Ahora, digamos, me parece que más allá de lo anecdótico digamos, de la evidencia, creo que es síntoma, digamos, de una tendencia. O sea, esos consumos no están preformados, digamos, no hay fronteras que se puedan pasar y alguien que escucha Iorio puede escuchar cumbia, de la misma manera que alguien que escucha cumbia puede escuchar a Iorio y le puede gustar cuál es su mensaje. Y más allá, digamos, de que los dos géneros le hablen a un costado distinto de la identidad de ese trabajador.
digamos, lo interesante sería, digamos, ahí ver a qué tipo de usos se puede prestar, digamos, para esos trabajadores, tanto la cumbia como la música de Iorio, si es un uso meramente, digamos, lúdico, o si efectivamente le habla a una parte de su identidad, o si le plantea un propósito, un objetivo. Por supuesto, digamos que todos esos usos son válidos, no digo que uno sea mejor que el otro, pero sí me parece interesante como síntoma de algo que intenté tener en cuenta, digamos, en la ponencia, que es que los compartimentos no son estancos, mucho menos en un análisis que se acerca, digamos, a este tipo de artefactos culturales que ni siquiera son propiedad de sus propios autores, ¿no? Una vez que la canción sale, queda presa de los usos que pueden hacer todos los que la escuchan, y eso puede llevar a un montón de lugares distintos. Eh, lo de nuevo, digamos, es interesante, la verdad, esto que planteas, digamos, de cómo Iorio puede tener ese tipo de llegada. Hay que ver también qué es lo que le gusta de lo que dice Iorio. Capaz me decís, sí, esa es la parte nacionalista, pero, digamos, creo que es pasible de un montón de otros usos y según qué etapa de Iorio esté escuchando. No sé, capaz te lo dijo. Sí, es muy raro. Los casos son dos. Uno, curiosamente, era la etapa trash del entorno, que es lo que escucharían los auténticos, ¿no? Porque realmente del entorno es considerado, es el segundo disco de Alma Fuerte, la banda todavía sigue haciendo música más pesada, pero el otro caso escuchaba al Iorio post Casela, digamos, ¿no? Que se hace más conocido por un tema que incluso es previo, pero es por Toripampa, ¿no? Que es como una cosa más mainstream, si se quiere decir. Por eso aparecen, son identidades bastante complicadas, por eso hablar de compartimentos estancos ahí es realmente difícil. Pero para ir cerrando, Boris, hay una cuestión que me llamó la atención, no es la primera vez que la escucho. Muchas personas de la década del 60 dicen que los pobres escuchaban rock. Por ejemplo, Iorio dice que los pobres escuchaban Creedence. Em, lo cual sí puede ser cierto. Ahora, vos encontrás, digamos, que entre los pobres, él mismo dice pobres, ¿no? Pero bueno, por eso uso esa categoría, pero digamos que en realidad lo que sería la clase trabajadora, ¿no crees que había alguna referencia, digamos, a otros consumos culturales como rebelión, como contracultura? No sé, digamos, cumbia en ese momento, lo que se podría llegar a escuchar, no sé, de algún tango, o crees que efectivamente solamente el rock en esos, digamos, en las clases populares era lo que se interpretaba como contracultura? No, yo creo que no. Creo que digamos, la historia del folclore, sin ir más lejos, es bastante demostrativa, digamos, de que un género tradicional, o si se prefiere tradicionalista, podía tener todo un potencial disruptivo desde un punto de vista político, ideológico, al punto de que, bueno, hemos habido varios artistas que se exiliaron durante la dictadura, tuvieron problemas para cantar previamente y después, digamos, quedaron bastante asociados como figuras del progresismo, de la izquierda o incluso medio revolucionarias. Así que yo creo, digamos, que ese género más o menos consagrado, digamos, también podía prestarse a ese tipo de uso que podía ser disruptivo. El rock es interesante, ¿no? Lo que comenta Iorio, ¿no? Y sobre todo diciendo lo de los pobres, ¿no? Como qué tipo de uso era. O sea, lo escuchaban en la radio o bueno, tenían tocadiscos y compraban entre varios el disco. Pero digo, no en clave escéptica, sino digo, es interesante sociológicamente qué tipo de usos se estaba dando. Porque no creo que haya sido, digamos, solamente, o capaz sí, gente escuchándolo en sus casas, capaz algo más abierto y otro tipo de apropiación
Y de un... No, acá yo lo hago por inferencia, ¿no? Pero Iorio dice que él de chico se juntaba. Y bueno, hay otros que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero varios metaleros dicen, no, lo que hacíamos nosotros era contrario, lo que hacían esto, lo que en vez de ir a la fiesta de 15, nos quedamos a escuchar los discos, de Accept o de Black Sabbath. Claro, como que había un DJ que iba y lo ponía porque lo tenía en el repertorio y así... O el hermano mayor de algunos, sí. Ah, bueno, eso para mí, digamos, es muy interesante, o sea, es el centro de la historia intelectual, ¿no? Cómo es que esos discos, digamos, o esos libros, o el artefacto cultural que fuere, terminó llegando a la persona que estamos viendo. Pero bueno, digamos, más allá de esa cuestión, como te digo, el rock podría haberlo sido, pero creo que no era necesario ir tan lejos. Creo que la cumbia podía ser, creo que era un momento también de lo que se llamaba la música latinoamericana, ¿no? Donde había distintos artistas, ¿no? Silvio Rodríguez como el más conocido, que también podía tener ese contenido disruptivo. Bueno, no sé hasta qué punto los pobres o los sectores populares escuchaban Silvio Rodríguez, pero digo, dentro de las opciones que había para escuchar algo eh, antisistema, por decirlo de alguna forma, había varias además del rock. Que de nuevo, tenía algunas manifestaciones que eran más, si se quiere, tranquilas, más contemporizadoras y otras que eran más agresivas. Bueno, Boris, creo que podemos ir cerrando. A mí la verdad que me pareció un diálogo excelente, un excelente intercambio de ideas. Me quedo con muchas preguntas y creo que siempre vale la pena reflexionar sobre estas tensiones y sobre que básicamente lo que los grupos hacen con las categorías y lo importante que es no considerar las categorías como estáticas, ¿no? Como el careta, el true, todo eso siempre es móvil, siempre se va reinterpretando. No es lo mismo en los 80 el que era duro, el que era blando, al que lo es ahora. Así que realmente una gran charla, Boris, te agradezco tu tiempo, pero quisiera que recomiendes antes de que te vayas, acá siempre pedimos recomendaciones de libros, pero bueno, esta vez te pido recomendaciones de libros y de discos con un condicionamiento, tienen que ser de rock. Bueno, como libro creo que puedo recomendar el de Emiliano Scaricaciotoli y Oscar Blanco, de análisis de las letras de rock en, en la Argentina, que me dio bastante materia prima para esta ponencia, pero que da para un montón más. Eh, También agrego uno más, o dos más, agrego el de Valeria Manzano sobre la era de las masas, mejor dicho, la era de la juventud en la Argentina, que coincide con este advenimiento de las masas, pero que va de la mano con un fenómeno que es crucial para entender este surgimiento o cómo aparece la cultura rock en la Argentina. Y Tu tiempo es hoy de Julián Delgado sobre Almendra. Eso respecto de los libros. ¿Qué discos escuchar? Eh, yo diría que, bueno, sigamos creo que El fin de los inicuos es como el disco que más recorrió la elaboración de esta ponencia y también, digamos, es lo que estuve escuchando cuando estaba preparándome para el diálogo. ¿Y qué más? No podemos, no podemos escapar de Ricardo. Es así. La genialidad de Ricardo Iorio es muy complicado de poder escapar. No, total, aparte creo que estuvimos hablando tanto tiempo de él que lo mínimo que puedo hacer es recomendar un disco suyo. Bueno, lastimosamente YouTube no nos deja poner el fin de los cínicos, pero bueno, por temas de copyright. De Pero derechos bueno, de, de de derechos derechos de de autor. autor. Que eso sí es el establishment, ¿eh? Pero bueno, también firman derechos de autor los artistas independientes. Así que bueno, en estas contradicciones, Boris, nos despedimos. Soy Facundo Bodaño, esto fue otro episodio de Diálogos.